Día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás. Hemos sido citados alguna vez a comparecer ante una corte de juicio. Es agradable tener que responder ante la justicia humana. En las cortes humanas, los informes obtenidos no siempre son absolutos. Pero en la corte del cielo los legajos son completos y no hay manera de escapar al escrutinio celestial. Gracias a Dios porque nos ofreció una salida en el pago expiatorio de su Hijo para que pudiésemos obtener perdón mediante el arrepentimiento y la confesión. Tenemos temor del juicio divino. Si rechazamos el Evangelio que nos da una vía de escape en la sangre del Hijo de Dios, aunque no siempre lo veamos, nuestra situación se volverá tarde o temprano desesperante, especialmente cuando nos encontremos en un valle de sombra y de muerte. Por eso, el título de nuestro estudio hoy será ¿Cómo ser aprobados por la corte del cielo?, de acuerdo a lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Advierte el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, versículos 26 al 31. Ahora veamos el anuncio del juicio que anticiparon los profetas en el Antiguo Testamento, en especial el profeta Isaías. Muchos no quieren ir al hospital porque temen que les descubran una enfermedad terminal. También hay gente que no quiere escuchar hablar de un juicio final de Dios porque no quieren ajustar sus vidas a los principios del gobierno del cielo. Y así se excluyen a sí mismos de la vida eterna. Se vuelven ineptos para vivir entre los seres celestiales que aman y respetan la ley divina. Para evitar que muchos se duerman en una falsa seguridad, en una anestesia espiritual, Dios ordenó al antiguo Israel anunciar cada año la llegada del juicio en la fiesta de las trompetas del 7º mes. Estuvimos viendo algo de esto en el mensaje anterior. El día del juicio estaba representado por el día de la expiación que se consumaba en el 10º día del 7º mes. Y en ese día, como en cada fiesta de Israel, se tocaba también la trompeta. Ante la negación por parte de muchos eruditos modernos de hechos históricos que probasen que el día de la expiación existía antes de la cautividad babilónica, ciertos autores judíos de principios del siglo pasado encontraron testimonios de su existencia en algunos pasajes como el de Isaías 58. Allí, Dios conmina a su pueblo mediante el profeta Isaías a denunciar en alta voz los pecados de su pueblo en vísperas del juicio divino. Y vincula el anuncio del juicio con el sonar de una trompeta. Es más, en ese capítulo 58, el profeta hace referencia al único ayuno oficial del año que Dios había ordenado a todo el pueblo para el día de la expiación. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado.
En el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como lo hacéis en este día, para que se oiga en lo alto vuestra voz. Isaías 58, los primeros versículos. En efecto, la ley levítica decía: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Levítico 23, versículos 27, 29 y 32. También amonesta el Señor a liberar a los esclavos, tal como lo indicaba la ley para ese día de juicio en los años sabáticos, Levítico 25. ¿Ese es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día aceptable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Isaías 58, 1, versículos 3 al 6. Como bien dedujeron estos intérpretes judíos del siglo pasado, el pasaje no habla de un ayuno convocado por una situación catastrófica nacional, sino de vuestro ayuno como algo que practicaban anualmente en este día, el día de la expiación. Ayunaban en ese día, pero su corazón estaba lejos de Dios, lejos de querer obedecer la ley divina, ya que no estaban cancelando las deudas a los pobres ni liberando a los esclavos. Seguían oprimiendo a la gente. De allí la advertencia sobre la inutilidad del ayuno que debían guardar en ese día. Un llamado a cambiar de actitud, a arrepentirse y reformarse en vísperas del juicio que tendría 10 días más tarde, se correspondía perfectamente con la celebración de las trompetas que vimos en el mensaje anterior y que repasamos en el pasaje de Levítico 23 hace unos momentos. También vieron los autores judíos que respondieron a la crítica histórica del día de la expiación, el trasfondo del día de la expiación en Isaías 55. El profeta exhorta a buscar a Dios mientras puede ser encontrado, lo que implica un día en que llamarían cuando sería demasiado tarde. Este escudriñamiento especial era necesario para poder ser aprobados por Dios en ese día de juicio, un escudriñamiento del corazón que todos tenemos que hacer ante Dios y en vísperas del juicio. Buscad al Eterno mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, dijo Isaías. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7. En el contexto del antiguo Israel, Dios podía ser hallado durante todo el año en su templo, inclusive en el día de la expiación. Pero los israelitas debían arrepentirse y convertirse antes de ese día final, porque en ese día se daba un fallo definitivo que podía ser positivo al purificar al santuario y al pueblo, o negativo en los que no participaron de ese escudriñamiento del corazón ni se convirtieron. Leamos los pasajes. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Levítico 16, 30. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día
yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Levítico 23, versículos 29 y 30. Un llamado a cambiar de actitud y resolver sus problemas causados por el pecado ante Dios podía efectuarse en diferentes momentos del año. Pero el día de las trompetas traía consigo un llamado más directo a prepararse para el juicio, porque la sanción fijada para ese día era final e inapelable. Nadie podría disfrutar de la alegría de la fiesta de las cabañas con la siega ya cosechada si no pasaba primero por el día de la expiación. Veamos este llamado especial para el día del juicio del Señor. El llamado a prepararse para el juicio del día de la expiación podía volverse más dramático para el pueblo entero cuando la alarma sonaba, además, advirtiendo la venida de ejércitos extranjeros que serían destruidos. Esto es lo que se ve en el llamado de trompeta del profeta Joel, que se proyecta especialmente al juicio final cuando el Israel espiritual, el remanente fiel del Señor, sufrirá la ira de las naciones. En ese entonces los que invocasen el nombre del Señor que moraba en su santuario serán probados. En ese entonces también el llamado de Joel revestirá especial importancia por ser un llamado decisivo y final. Tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra porque viene el día del Eterno, porque está cercano. Promulgad ayuno. Convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Eterno vuestro Dios, y clamad al Eterno. ¡Ay de ese día! Porque está cerca el día del Eterno y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Vemos eso en los capítulos 1 y 2 del libro de Joel. Volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Eterno vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Eterno, y digan: perdona, oh Eterno, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. Entonces el Señor tendrá piedad de su pueblo, y todo aquel que invoque el nombre del Eterno será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, y entre los sobrevivientes a los que el Eterno llame. Joel, el capítulo 2. Hay un llamado apocalíptico que se ve en el último libro de la Biblia, en donde Jesús amonesta a sus iglesias con voz de trompeta a prepararse para enfrentar el juicio venidero. Escribió el apóstol Juan: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, las 7 iglesias del Asia. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Apocalipsis 1, versículos 10 y 11. Y en su segunda visión, Juan escucha de nuevo la voz de Jesús, quien lo llama otra vez con voz de trompeta a subir al lugar santísimo del templo celestial para ver el trono de Dios y la comparecencia de su Hijo ante ese trono en ocasión de la recepción del reino. Apocalipsis 4 y 5. En efecto, como lo hemos documentado vez tras vez, toda la escena de Apocalipsis 4 y 5 evoca el juicio final, luego de lo cual el Cordero es investido para ser rey de la ciudad eterna, la Nueva Jerusalén. También en Apocalipsis 10, el ángel del librito abierto advierte que se acerca el
tiempo del fin, del que había hablado repetidas veces el profeta Daniel para la conclusión de las fechas proféticas que dio en su libro. Durante ese tiempo sesionaría el tribunal del cielo. El ángel proyecta ante el apóstol esa época final como algo cercano que se iniciaría al comenzar a sonar la séptima y última trompeta del Apocalipsis, la trompeta del juicio. Leamos primeramente el pasaje de Apocalipsis 10 y luego el del capítulo 11 que refiere la escena del juicio. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos, los profetas, Apocalipsis 17. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Apocalipsis 11, 15, versículos 18 y 19. Aquí vemos también que la séptima trompeta del Apocalipsis se toca cuando llega el tiempo de juzgar, y se abre el templo de Dios en el cielo, más definidamente donde está el arca de su pacto. Eso ocurría únicamente en el día de la expiación, anunciado ya 10 días antes por la fiesta de las trompetas. Dijo Dios con respecto a ese día: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, Levítico 16, 2. Esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todo el pecado de los hijos de Israel, versículo 34. El propiciatorio era la tapa del arca que estaba en el lugar santísimo. ¿Cuál era ese único día del año en que entraba el sumo sacerdote en ese lugar donde estaba el arca del pacto con los 10 mandamientos? Leamos. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Levítico 16, 29 al 30. Aquí tenemos que detenernos un momento para entender el significado de la palabra hebrea llamada kippur, que se suele traducir por expiar. En este día se hará expiación por vosotros, dice el pasaje. ¿Y cuál iba a ser el resultado? Dios responde: seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Pero, ¿qué significa expiar? Los pasajes de Levítico que detallan cómo el sacerdote hacía la expiación por el impuro o el pecador en general, usan la palabra hebrea kippur. Esa palabra aparece 101 veces en la Biblia hebrea, de las cuales las 3/4 partes están en las leyes de sacrificios. Solo en Levítico 16 aparece 16 veces. Nuevamente, ¿qué significa? Algunos han sugerido el significado de cubrir, pero los autores judíos hoy suelen rechazarlo porque es tomado del árabe, que es posterior al hebreo bíblico, y tal significado ni aparece siquiera en el judaísmo postbíblico. Suele extraerse su sentido original mediante una comparación de algunos pasajes bíblicos
con el acadio, el idioma emparentado de Asiria y Babilonia. Según esa comparación, significaría borrar, limpiar objetos, frotar y de allí purificar, aunque el ritual hebreo era diferente del ritual babilónico. Pero como sucede con muchas palabras, su significado puede variar según el contexto. La traducción más común del término kippur en relación con el sacrificio es la de expiar, en el sentido de reparar un daño mediante el sacrificio y de allí purificar, limpiar o perdonar a alguien o algo del pecado. En la Biblia hebrea tiene el sentido de pagar el precio del pecado. El precio es la muerte del culpable. Y lo paga en su lugar un animal inocente que muere en lugar del pecador. Ese sentido sustitutivo lo vio el apóstol Pablo cuando dijo en la epístola a los romanos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6, 23. Veamos ahora el único día en que el santuario era purificado de todos los pecados del año, como leímos recién del libro de Levítico, y en relación con el día de la expiación, porque ese era el único día en que el santuario era purificado de todos los pecados del año. Esto era lo que debía demostrar cuando preparaba mi tesis doctoral en un medio protestante como el de la Universidad de Estrasburgo en Francia. Debía, además, definir qué era lo que contaminaba el santuario de Israel, donde Dios habitaba, para poder explicar por qué debía purificarse el santuario. Mi tesis versó sobre el día de la expiación. De manera que le pedí a mi profesor guía que leyera el tercer capítulo de mi disertación para asegurarme de que un capítulo así sería aceptable para obtener mi título de doctor en teología. Al cabo de una semana nos reunimos y en las críticas que me hizo capté que había leído por arriba el material. Le dije entonces que sabía que ellos estaban muy ocupados con muchas lecturas y trabajos teológicos, pero que para mí era esencial que él leyese y me criticase en los puntos que desarrollaba en ese capítulo antes de defender mi tesis ante el jurado académico de esa facultad protestante. Aceptó y me pidió un mes de tiempo para estudiarlo. Yo oré en todo ese tiempo porque ese capítulo era el más importante para mí, ya que no podría defender luego algo en lo que no creyese. Cuando llegó el día de vernos otra vez, gentilmente me dijo, Esseyez-vous, siéntese. Y mientras me sentaba me dijo, ¿sabe usted que me ha convencido? Y hasta me dio alguna información que se le ocurrió que fortalecía mis argumentos. Casi no lo podía creer. En la defensa de mi tesis doctoral, ese profesor guía dijo algunas cosas que me llamaron la atención. Una de ellas fue, nosotros los protestantes vimos siempre al día de la expiación como un día de purificación de un pueblo atormentado por sus pecados, pero no como una purificación del santuario. Sin embargo, usted ha demostrado en forma clara que el propósito especial de ese día era purificar el mismo templo de Dios. Allí aparece una palabra hebrea, et, que no se traduce en los idiomas modernos, pero que indica el objeto directo de la purificación. Y ese objeto directo es el santuario, de manera que no se puede negar que el propósito del día de la expiación era la purificación del santuario. ¿Dónde aparece et en el ritual de purificación del santuario en Levítico 16? En los versículos 20 y 33. Leamos. Cuando el sumo sacerdote termine de purificar el santuario, referencia al lugar santísimo aquí, y la tienda de reunión, referencia al lugar santo aquí, y
el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Versículo 20 de Levítico 16. Otro pasaje. Y hará la purificación, por el santuario santo y, por la tienda de reunión y, por el altar. Y hará la expiación, en hebreo ahora, sobre o con respecto a los sacerdotes y, de nuevo en hebreo, sobre con respecto a todo el pueblo de la asamblea, versículo 33. La preposición al podía referirse a una persona o cosa, pero no necesariamente. Podía indicar que se hacía algo en referencia a una persona o cosa. Pero la partícula era inequívoca. En el día de la expiación, la purificación se hacía indefectiblemente por el santuario. Y lo más importante es que en las leyes levíticas, esa palabra nunca aparece ligada al santuario fuera de ese día, en referencia directa a la purificación expresada por el término kippur. Eso quiere decir que no se puede afirmar que el propósito de los ritos de purificación que se efectuaban durante el año era la purificación del templo. Durante el año se purificaba al pecador cuando confesaba sus pecados, no al santuario. Además, durante todo el año se oficiaban ritos de purificación en el templo. ¿Por qué entonces dice el versículo 34, según leímos hace unos momentos, que esa purificación del santuario se hacía una vez en el año? La respuesta obvia es porque durante el año no se purificaba el santuario, sino el pueblo, pero que ahora, en el día de la expiación, el propósito principal era purificar el santuario. Algo semejante encontramos en Éxodo 30:10 en referencia al altar de oro del lugar santo. Literalmente dice, sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado de las expiaciones, traducción literal. Una vez al año hará expiación sobre o por él. La preposición al aquí de nuevo. Siendo que a lo largo del año los sacerdotes ponían la sangre del sacrificio sobre los cuernos de ese altar interior del lugar santo, ¿por qué enfatiza de nuevo Éxodos 30:10 que la expiación o purificación se efectuaba sobre ese altar solo una vez al año? Porque se está refiriendo a la culminación de ese ritual que se daba en el día de la expiación, cuando concluían los servicios del año en el templo y cuyo propósito principal era, según ya vimos, la purificación de ese altar y del templo en general. Hoy creen muchos judíos que en el día de la expiación se purificaban los pecados más graves que supuestamente no podían ser perdonados durante el año. Pero eso no dice el texto bíblico. La purificación del santuario involucraba todos los pecados confesados por el pueblo durante todo el año, no los pecados que no habían podido ser perdonados entonces. Hice un estudio en mi tesis doctoral sobre todos los términos usados por la Biblia hebrea para hablar de los pecados y rebeliones del pueblo y encontré que en todos esos términos se los usaba en relación tanto con pecados perdonables como no perdonables. Era el contexto en que se habían cometido el que definía cuáles de ellos eran imperdonables y cuáles no. Por eso el apóstol Pablo se refirió a esa purificación final del día de la expiación como teniendo que ver con pecados perdonables, no con pecados intencionales que supuestamente Dios no podía perdonar durante el año. Lo que se hacía al final era traer en memoria todos los pecados que se habían cometido y confesado durante el año. Leamos. En la primera parte del tabernáculo, el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto.
Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hebreos 9, versículos 6 y 7. Pero en estos sacrificios hay un recordatorio anual de pecados. Hebreos 10:3. Es obvio que los pecados de ignorancia no eran tan graves como para no poder perdonárselos durante el año. Pero corresponde ahora que nos preguntemos, ¿cómo se purificaba el pueblo y qué contaminaba el santuario durante el año? Esto es necesario determinar para conocer el real propósito de la purificación del templo y de los rituales finales del séptimo y último mes litúrgico del año. Otra construcción gramatical, sintáctica de palabras puede ayudarnos a entenderlo. Se trata de tres términos hebreos unidos: kiper, expiación o purificación; al, sobre o por; y min, de partitivo, con la idea de extraer la impureza de alguien o algo de otra cosa. Con respecto a la purificación de una persona que pecaba durante años, leemos en Levítico 5:6 que para su expiación el pecador presentará al Eterno por su pecado que ha cometido una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará expiación, kiper, por él, al, de min, su pecado. Con respecto a la purificación del santuario por el sumo sacerdote en el día de la expiación, leemos literalmente en Levítico 16:16. Hará la expiación o purificación, kiper, por al, el santuario de min, las impurezas de los hijos de Israel, de min, sus transgresiones, y de min, todo el pecado de ellos. Levítico 16:16. Esto nos muestra que según la ley de sacrificios, el propósito del sacrificio y del ritual respectivo de sangre en el santuario era diferente. Había dos propósitos diferentes. Durante el año, su objetivo era el pecador para limpiarlo de sus pecados, para extraer el pecado del pecador. En el día de la expiación, su propósito era purificar el santuario de todos los pecados del pueblo de Israel. ¿Cómo se purificaba el pueblo durante el año? Trayendo un animal limpio para confesar su pecado ante Dios. Al confesar su pecado, el pecador ponía su mano sobre la cabeza del animal para transferirle su pecado. Él salía limpio, pero la sangre se depositaba en el santuario, llevando así la impureza que el pecador había confesado ante Dios. La ley decía, en efecto, que cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá al Eterno por su pecado que cometió un animal limpio como sacrificio por el pecado, y al sacerdote le hará expiación por su pecado. Levítico 5, versículos 5 y 6. Esto se ve reforzado aún más por la declaración del resultado de la expiación o purificación efectuada por el sacerdocio. Durante el año, el resultado de todo el ritual de sacrificios que efectuaba el sacerdote concluía diciendo que de esa manera el impuro o el pecador era purificado o perdonado. Con respecto al sacrificio que purificaba al impuro de una contaminación física, decía la ley sobre el papel del sacerdote oficiante: lo ofrecerá delante del Eterno y hará expiación por ella, en este caso de una mujer impura, y será limpia. Levítico 12:7.
Así hará el sacerdote expiación por él, en este caso del leproso, y será limpio. Levítico 14:20. Con respecto a la expiación efectuada por el pecador por una contaminación moral o espiritual, la ley del ritual decía: así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Levítico 4, 31, 35, capítulo 5, versículos 10, 13, 15, 16, 18, etc. Repite constantemente este principio. En otras palabras, el objeto directo de la expiación o purificación efectuada a lo largo del año era el pecador, mientras que al concluir los servicios rituales en el día de la expiación, el impacto principal de la purificación caía sobre el santuario. El texto no dice tampoco que la confesión debía hacérsela al sacerdote, sino a Dios. Tampoco dice que el perdón lo otorgaba el sacerdote, sino que el sacerdote efectuaba el ritual de expiación, pero el perdón lo otorgaba Dios. Esto es lo que entendió el rey Salomón en su oración inaugural del templo, cuando dijo: escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que tú conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Primera Reyes 8:39. Ningún ser humano puede conocer el corazón como para otorgar el perdón que solo Dios puede dar. La contaminación del santuario, tenemos que ver ahora que requería su purificación al final del año. ¿Cómo era contaminado el santuario? Según las leyes y la historia de la Biblia, había una contaminación legal del templo que podía repararse mediante el sacrificio de un animal, y otra contaminación ilegal que no podía limpiarse mediante una muerte sustitutiva, sino por la muerte del culpable. Esto lo hemos tratado en otros libros y temas que he dado en diferentes medios, además de hacerlo en mi tesis doctoral. El Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General de la Iglesia Adventista publicó mis estudios sobre este tema años atrás. Veamos la contaminación ilegal primero. Aquí nos contentaremos con dar unos pocos ejemplos de contaminación ilegal que requería la pena de muerte del culpable para reparar el daño. Veamos el caso de quienes sacrificaban los hijos a un dios extranjero, algo horrendo. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Levítico 20, versículos 2 y 3. ¿Cómo sabemos que no había otra manera de purificar el santuario de esos pecados ilegales, sino por la muerte del asesino? Lo encontramos en el libro de los Números, capítulo 35, versículos 33 y 34. No contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre contamina la tierra. Y la tierra no será expiada o purificada, Keeper, de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo el Eterno habito en medio de los hijos de Israel. ¿Dónde? En el santuario. Esto nos muestra que la única manera de reparar la mancha de la tierra contaminada por un asesinato era mediante la muerte del asesino. Lo mismo sucedía con la muerte de los asesinos que sacrificaban sus hijos a Moloc, contaminando la morada donde Dios habitaba. Y también sucedía lo mismo con los que no querían limpiarse de sus pecados ni de sus impurezas.
Ellos contaminaban el santuario ilegalmente, lo que a la postre requería la pena de muerte para saldar la falta. Leamos. Decía la ley con respecto a la mujer impura: tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote, quien hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y la purificará el sacerdote delante del Eterno. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Levíticos 15, versículos 30 y 31. Por eso dice el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos, que tal como sucedía en el antiguo Israel, el que rechaza en la dispensación cristiana el sacrificio de Cristo no tiene otra solución, sino que caerá en las manos de un Dios que hace justicia. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, eso sucede cuando se rechaza el evangelio de salvación, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, versículos 26 al 29. Veamos ahora la contaminación legal. Había otra contaminación del santuario que Dios permitía y que por lo tanto era legal, porque podía ser limpiada mediante el sacrificio de un animal inocente, no por la muerte del culpable. Mientras que la contaminación ilegal se daba por pecados imperdonables, la contaminación legal se daba por pecados perdonables. Y el santuario era purificado en el día de la expiación por esos pecados que se perdonaban durante el año. Porque los que eran declarados limpios de todos sus pecados en ese día, Levítico 16:30, no debían morir para reparar su falta. Pero hay más todavía. Según lo que encontramos en las leyes de contaminación y purificación del Pentateuco, había 2 grados de contaminación que no requerían la pena de muerte. Una contaminación se daba cuando la persona no era necesariamente culpable y que por lo tanto podía resolverse con solo bañarse antes de ponerse al sol. Y la otra, que era más grave porque duraba 1 semana y requería el sacrificio de un animal inocente, es lo que nos cuenta el libro de Levítico. Sí, era así como lo digo. Hay hoy también cosas que nos afectan y nos contaminan sin que seamos culpables. Como por ejemplo cuando dijo el apóstol Pablo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4, 26. Esa contaminación en la que la persona contaminada era inocente duraba simbólicamente hasta la puesta del sol. En el símbolo ritual, tal contaminación tenía que ver con tocar el cadáver de un animal o por un contacto indirecto con la persona contaminada con sangre o cadáver humanos. Sin embargo, si la persona no se bañaba para limpiarse de esa contaminación menor, entonces pecaba y debía ofrecer un sacrificio por el pecado, como lo vemos en Levítico, el capítulo 5. Pero ¿cuál era la contaminación más seria que requería un sacrificio por el pecado? La de una persona que tocaba la sangre o el cadáver de un ser humano y cuya contaminación duraba 1 semana. Lo encontramos en Levíticos 12, 14, 15 y en Números 19. El que toca el cuerpo muerto de alguien será impuro por 7 días. Números 19, 11. Si se rechaza el sacrificio para limpiarse de esa contaminación más grave, si se rechazaba ese sacrificio, se contaminaba ilegalmente el santuario
y para su solución se requería la pena de muerte del negligente. Considero ampliamente estas leyes en mi tesis doctoral y en un libro que titulé Las promesas gloriosas del santuario, con historias e ilustraciones. Veamos ahora la paradoja del sacrificio en el antiguo Israel, que nos ayuda a entender el mecanismo del Evangelio. ¿Qué pasaba cuando se efectuaban los ritos de purificación mediante el sacrificio por el pecado? Nos encontramos aquí con un hecho curioso. El sacrificio de un animal limpio que cargaba con el pecado o impureza del pecador purificaba al impuro, pero contaminaba al limpio, que efectuaba la purificación. Y la contaminación del limpio era menor, como la de quien tocaba el cadáver de un animal, ya que requería solo bañarse. Se resume este principio en el ritual del sacrificio por el pecado que se efectuaba para purificar a los que tocaban un cadáver humano. Leamos este principio en Números 19. El sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces de la vaca alazana. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento. Y será inmundo el sacerdote hasta la noche, esa contaminación ligera que requería solo lavarse. El limpio rociará sobre el inmundo, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él, el limpio, lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Números 19, versículos 3, 7 y 19, escogí aquí de ese capítulo tan interesante. ¿Qué es lo que implicaba esto? Que el sacrificio por el pecado que se ofrecía durante el año tenía ese efecto paradójico en donde el impuro o pecador era purificado o perdonado y el sacerdocio que comía el sacrificio y el santuario que recibía la sangre de ese sacrificio eran contaminados. Mientras que Dios no permitía la introducción directa de la impureza humana en su templo, sí la permitía cuando llegaba en forma indirecta a través de la contaminación menor de un animal puro que cargaba con el pecado del pueblo y moría por él. Leamos Levítico 6, versículos 25 al 27. Esta es la ley del sacrificio por el pecado. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. El siguiente versículo prueba también que mientras el pueblo era santificado por el sacrificio, los sacerdotes que comían el animal sacrificado eran contaminados. Y mediante ellos, que formaban parte del complejo del santuario, el pecado se depositaba en el templo. Dijo Moisés a Aarón: ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo. La dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante del Eterno. Levítico 10, 18 primero y volví al versículo 17. Pero no se lavaba con agua la sangre del sacrificio por el pecado que se depositaba en el templo. Ni se bañaba el sacerdote luego de comer el animal sacrificado que había cargado con el pecado del pueblo al comer la víctima. Ese registro menor del pecado confesado y transferido mediante la sangre de un animal al santuario quedaba allí hasta el día de la expiación, cuando se purificaba primero el sacerdocio de todos los pecados que había cargado del pueblo durante el año, y luego el templo en un ritual especial y final.
Es interesante notar que cuando la sangre manchaba los metales, estos debían ser purificados con fuego, por lo cual sugerimos que al abrir la puerta al lugar santísimo en el día de la expiación, donde estaba la gloria de Dios, los registros de sangre del año junto con los de ese mismo día eran borrados por la gloria divina que ahora inundaba los dos departamentos. Veamos ahora la paradoja en el sacrificio futuro del Mesías expresado por el profeta Isaías. Esta paradoja del sacrificio por el pecado la vemos de nuevo en la misión del siervo del Señor, el Mesías, en relación con su muerte expiatoria que ofrecería por la culpa de su pueblo. De él profetizó el profeta: cuando haya puesto su vida en sacrificio por la culpa, Asham en hebreo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53, 10 y versículo 11. Podía justificarlos llevando la iniquidad de ellos. Así también lo entendió el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos al vincular la sangre del ritual con el pecado confesado del pecador. La paradoja se veía en que el pecador era purificado y perdonado, y el santuario divino era contaminado de una manera legal. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, lo que según ya vimos implicaba que no había quitamiento y transferencia de pecado, Hebreos 9:22. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre del pecado, traducción literal, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13, versículos 11 y 12. Dios es vindicado al perdonar a su pueblo en el día de la expiación. Veamos ahora este tópico que tiene que ver con el propósito de la purificación del templo. El tema es tan abarcante y extraordinario que no se puede agotar en este único tema que le dedicaremos en esta serie. Aquí estamos considerando en un tema lo que en algunos de mis libros ocuparon varios capítulos. Pero concluyamos enfatizando el propósito principal del día de la expiación que caía en el séptimo mes otoñal y representaba el día del juicio final. En el día 10 de ese mes de los rituales finales, el templo de Dios, el templo donde Dios moraba, era purificado de todos los pecados que Dios había asumido durante el año al perdonar a su pueblo cuando éste los confesaba y transfería a su santuario mediante los sacrificios por el pecado. Así, mediante el arrepentimiento y confesión del pecado, el pueblo obtenía el perdón a lo largo del año y confiaba en el juicio final de Dios, quien no iba a hacer caer sobre ellos otra vez ese pecado, sino que iba a declararlos limpios para siempre de todos ellos. Repitió más de una vez el apóstol Pablo: fiel es quien prometió, Hebreos 10:23. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera Tesalonicenses 5, versículo 24. Al asumir durante el año el pecado confesado de los pecadores en su casa, Dios mismo se hacía responsable de esos pecados porque en ese templo había puesto su nombre, lo que significa que había puesto su firma, comprometiéndose en la salvación de su pueblo y arriesgando su reputación delante de todo el universo por perdonarlos. En efecto, Moisés se refirió al santuario divino como representando el lugar que Dios escoge para, literalmente, morada de su nombre. Deuteronomios 12, 5 y 11. Sí,
Dios asumía el pecado de su pueblo en su santuario, como se ve también en las expresiones nasa avon en hebreo, que literalmente significa llevar la iniquidad. Leamos literalmente dos de los tantos textos de la Biblia hebrea que usan esta expresión. Está en la confesión de David y en la declaración que Dios hizo de sí mismo a Moisés. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno y tú llevaste la maldad de mi pecado. Salmos 32:5. Otro pasaje. El Eterno, tardo para la ira y grande en misericordia, que lleva la iniquidad y la rebelión, nasa avon, nasa peshá, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Números 14, versículo 18. Las versiones suelen traducir nasa avon aquí por perdonar. Estamos de acuerdo, pero en esa expresión se ve más que un perdón. Se ve a Dios asumiendo el pecado de su pueblo en el santuario, a través del sacrificio por el pecado cuya sangre se depositaba en su casa. Arrobado por la grandeza del amor de Dios que perdona a su pueblo rebelde cuando se arrepiente, dijo el profeta Miqueas usando la misma expresión hebrea. ¿Qué Dios como tú que llevas, te haces cargo de la iniquidad y pasas por alto el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en otorgar misericordia. Miqueas 7, 18. Y mirando al juicio final, el profeta pudo ver que Dios no es vengativo como lo eran los dioses paganos, sino que es fiel en lo que prometió. Por eso exclamó, Él volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras iniquidades y arrojará todos nuestros pecados en las profundidades del mar. Miqueas 7, 19. En el ritual del día de la expiación, esto ocurría cuando después de purificar el templo, el sumo sacerdote depositaba todos los pecados del año en aquel que había sido la causa principal de esos pecados, el diablo, y lo expulsaba en un rito simbólico al desierto, representando lo que hará Dios en el milenio al dejar al diablo y a sus ángeles solos en un mundo destruido, sin gente a la que engañar, porque los rebeldes estarán muertos y los redimidos estarán con el Señor en su reino. Al purificar el templo al final del año, el nombre de Dios era vindicado ante el universo, como sucedía en miniatura al final del año en el día de la expiación. Y no solamente Dios era vindicado, sino también su pueblo, que había confesado sus pecados durante todo el año, hasta ese día incluido. A esto se refiere David, según lo cita también el apóstol Pablo, para referirse al día del juicio. David y Pablo sabían que para ser aprobados en el juicio por un Dios que no miente ni hace excepción de personas, debían confesar sus pecados y así podrían alcanzar misericordia. Contra ti solo he pecado, dijo David, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51, 2 y 3. Lo contrario hubiera sido inculpar a Dios, y eso no podía ser perdonado. Y Pablo afirmó, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Romanos 3:4. En el templo terrenal, que era una copia del templo del cielo, los pecadores no debían confesarse ante un sacerdote, por lo que el registro del pecado confesado se efectuaba mediante el testimonio de la sangre del sacrificio
y ese pecado lo conocía el cielo. Pero en los registros del cielo, nuestros pecados se registran en libros que los ángeles analizan en el juicio. Ese es otro tema muy abarcante que no tenemos tiempo de considerar acá. Por eso debemos confesar nuestro pecado antes que se cierre el juicio celestial, para que cuando se pase lista en el cielo, nuestros pecados sean borrados de tales registros. No sea que cuando venga el Señor tengamos que descubrir que estamos perdidos. Querido amigo y amiga que me estás escuchando en estos momentos, vivimos en el 7º mes simbólico del Evangelio, en el otoño de este mundo, y el juicio de Dios pronto se consumará. ¿Te produce temor saber eso? La solución es simple. Debes asincerarte con Dios y confesar de todo corazón tu pecado como lo hizo David. Y si no sientes remordimiento, pídele a Dios que te dé su Santo Espíritu para que veas tu mal en su debida perspectiva. Entonces podrás confesar tu pecado a Dios con sinceridad, invocando el nombre de Cristo, quien dio su vida para perdonarte, y recibirás el perdón. Dios es fiel y cumplirá su promesa de vindicar tu sinceridad en su juicio para recibirte como ciudadano de su reino eterno. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, nos dirigimos a ti no por mérito alguno que tengamos, sino por los méritos de tu Hijo, que dio su vida como un cordero para quitar nuestro pecado y llevarlo a la cruz del Calvario. Te agradecemos porque mediante su sacrificio, mediante su sangre derramada en nuestro favor, tú puedes limpiar nuestros pecados de ese templo celestial, manteniendo tu justicia y siendo reconocido como justo y santo delante de todo el universo. Ayúdanos a vencer y a triunfar, porque queremos vivir eternamente en tu reino, en el nombre de Jesús. Amén.